revolución significa precisamente más cultura y más arte. Muy buenos días, bienvenidos a este sábado del libro virtual. El Fondo Editorial Casa de las Américas agradece muchísimo la oportunidad que le brinda el Instituto Cubano del Libro de presentar en esta mañana, 6 de enero, este libro, el volumen dedicado al pensamiento de Aide Santamaría. Un libro carísimo, muy querido, muy trabajado con mucho cariño por el Fondo Editorial Casa de las Américas y que tenemos la posibilidad de presentar hoy para todos los lectores que han estado esperando, que han sabido por noticias que la Casa ha ido dando paulatinamente de este libro. Este libro ha sido una coedición con Ocean Sur, una coedición realmente muy trabajada también, con mucho esfuerzo por ambas editoriales, en un trabajo conjunto realmente hecho también con mucho cuidado por Ocean Sur. Y estamos presentando hoy finalmente, tras el centenario de Aide Santamaría, este volumen. Para llegar a este texto de 600 páginas, a este libro de 600 páginas, ha habido un trabajo riguroso, un trabajo muy meticuloso, realizado por 2 investigadores de la Casa de las Américas, y hoy me acompaña Ananiria Albo, quien fue una de esas investigadoras. Ananiria es especialista del programa de estudios latinos en los Estados Unidos, y el otro investigador fue Jaime Gómez Triana, hoy vicepresidente de la Casa de las Américas y director de su programa de culturas originarias. A ellos, el Consejo de Dirección de la Casa de las Américas, en un momento determinado, el Consejo Editorial, les encargó la tarea de hacer una búsqueda exhaustiva de todo lo que existía en cuanto a documentos de Aide Santamaría, para poder hacer un libro donde hablara Aide. La Casa, en el transcurso del tiempo, después del año 80, después de la muerte de Aide, en su revista, en diferentes publicaciones que hizo puntuales, fue publicando algunos textos, algunas, vamos a decir, pinceladas del pensamiento de Aide, pero nunca imaginamos que teníamos un caudal tan grande. Hubo mucho respeto por la memoria de Aide, hubo mucho dolor acumulado también entre las personas de la Casa, muchas de las cuales todavía no pueden hablar de Aide como se quisiera para otros libros que tenemos en proyecto, como un libro de entrevistas. Y eso quizás hizo que se dilatara en el tiempo un poco este libro. Pero a propósito de un documental que se hizo por un aniversario de la Casa, Nuestra Aide, que de paso fue uno de los títulos que manejamos para este libro, pero Esther Barroso le gustó mucho ese título y se le puso al documental. Y a partir de las investigaciones que se hicieron para ese documental, nos dimos cuenta de la necesidad que había de que Aide hablara por sí misma. Y no había otra manera que buscar todo lo que Aide escribió en cartas, en documentos, en entrevistas, en charlas que hizo que se estaban grabadas, y esa tarea, esa confianza se depositó en Ananiria y Jaime porque sabíamos que lo iban a poder hacer bien. Entonces, Ana está aquí para que nos comente un poco cómo fue ese proceso de investigación, cómo fueron esos descubrimientos, qué tipos de documentos se encontraron, y que nos comente un poco de todo ese periodo para llegar a este libro, ¿no? Buenos días, Cari, y buenos días a los que nos están acompañando virtualmente hoy en esta presentación. Llegar a lo que hoy ustedes pueden ver, a Aide Santamaría, hay que defender la vida, fue un camino largo. Fue un camino largo porque, como bien tú decías, acababa de terminar el documental Nuestra Aide, y la labor de investigación que había hecho Esther Barroso levantó la posibilidad real de que había un caudal inmenso de documentación, es decir, libros que anteceden a este, discursos, charlas, comparecencias, pero también había un montón de cartas nunca antes publicadas, cartas del pueblo que le escribía a Aide constantemente. Habían también pequeños encuentros que ella tenía, conversaciones que nunca habían sido publicadas. Y como bien tú decías, el Consejo de Dirección de la Casa, en la voz del propio Roberto Fernández Retamar en aquel momento, nos llamó
a Jaime y a mí, y empezamos una labor de investigación que además he de decir que fue una labor que demostró lo bien guardados, lo bien atesorados, lo bien preservados que habían estado esos documentos en un archivo que no es el archivo de Santa María como nos gustaría a nosotros que fuera, sino que tuvimos que escudriñar dentro de el programa Memoria, el archivo Memoria de la Casa de las Américas, en carpetas de escritores, artistas, en carpetas que estaban muy bien, celosamente guardados por Miriam Radlow, la última jefa de despacho que tuvo Aidé, que la propia Miriam no las había abierto nunca más después de 1980, y tuvo la deferencia, la amabilidad no solo de abrirlas para nosotros, sino de aportarnos ideas, de ayudarnos a transcribir determinadas palabras que solamente ella, como jefa de despacho de Aidé, podía saber qué era lo que estaba escrito, determinados contextos respecto al documento que teníamos en la mano. Nos gusta siempre decir que teníamos una tarea fundamental, que era traer a Aidé, traer la voz de Aidé para las nuevas generaciones, pero también para mucha gente de generaciones precedentes a las actuales que no conocían realmente a Aidé. Aidé Santa María ha sido construida desde la memoria social, política e histórica de Cuba como la heroína del Moncada. Pero Aidé Santa María es mucho más que eso. Sí. Y quiero, lo estoy haciendo muy consciente, hablar en presente. Hay un pensamiento profundo que siempre nos gusta decir que se acopla perfectamente a esta idea de la ruptura de un pensamiento colonial, en el sentido de que hay un pensamiento que se construye desde el sentimiento. Eso es una manera de afrontar la memoria histórica, que es una manera, por decirlo de alguna forma, contemporánea, que muy pocas veces, desde la manera en la que se construye la historia desde la academia cubana, hoy no se logra poder alinear ambas dimensiones, y en Aidé eso no puede estar divorciado. Es decir, tratar de ubicar el pensamiento de Aidé nos obliga a entenderla, a comprenderla desde el sentimiento. Y es algo que a Jaime y a mí nos movía mucho cuando empezamos a leer las cartas, por ejemplo, que es sin duda, yo creo, lo más sorprendente de todo el libro. Es decir, poder leer las respuestas que le daba a la gente común, pero también las respuestas que le daba a los grandes intelectuales y artistas. Ella de la decía América. Que eran conversaciones. Exactamente. Ella decía que sus cartas eran conversaciones. Que ella sostenía, y efectivamente eran conversaciones que sostenía con el otro, ¿no? Pero que cuando haces una labor de investigación te das cuenta, porque fuimos, es decir, descubríamos una carta y luego íbamos detrás de todos los bocetos de esa carta. Claro. Y eso nos permitió comprender muchísimo la manera en la que ella pensaba, que era como la base esencial de poder construir este volumen. Yo creo que hoy hay que dar gracias a varias personas que hicieron posible este libro, no en su realización y no en su proceso de investigación en sí, sino que fueron las preservadoras de esos materiales. Yo pienso que hay que dar gracias a Silvia Gil, a Chiqui Salsamendi, que se convirtieron en tesoreras de un caudal que llega hasta hoy, a Ana Cecilia Ruiz. Todas ellas trabajan en el archivo de la Casa de las Américas, donde se conserva toda la memoria de cartas, las fotos, las fotografías, toda la documentación de la casa. Y ellas son pero también hay que darle gracias a Miriam Radlow, a Marcia Leiseca, que fue como el empujón que necesitábamos para, sí, este es el momento de empezar a hacer el libro. Estamos hablando de un libro que empezamos a hacer en el 2015. Exactamente. Y que logramos terminar en el 2020, el proceso de investigación, pero entonces después... Fue el proceso de edición el año 2020. Podrías hablar tú un poco. Empezó el proceso de edición, que también fue una labor exhaustiva de construcción de las fichas, de manejo de fuentes, que me parece que
sustenta la riqueza de esta investigación, de este libro. Realmente el trabajo, Ana, que ustedes desarrollaron fue fundamental, no solo para este libro. Yo siempre digo que el trabajo de búsqueda e investigación de documentos que ustedes hicieron y toda esa reunión que se hizo de lo que estaba disperso y que ahora se está conformando como el archivo Aidé Santamaría, efectivamente dentro del archivo de la casa, que se está trabajando por todos estos compañeras que tú has mencionado y otros que se han incorporado, es fundamental para proyectos futuros. Exacto. Para otros libros. De hecho, ya la propia Esther está trabajando en un libro de entrevistas, etcétera. Las casualidades no existen, como siempre uno dice, o todos los azares concurren, como decía Lezama, y hoy 6 de enero no es fortuito que estemos presentando el libro de Aidé. Para Aidé los niños eran una de las, sí, de las personitas más, de las personas más especiales, fundamentales y en las que volcó todo su esfuerzo. Es poco conocido el trabajo que hizo Aidé desde el Ministerio de Educación, exacto, donde se afilió junto al que era su esposo en ese momento, Armando Jar, a inicios de la Revolución. Trabajó muchísimo en la creación de los círculos infantiles, de las escuelas al, sí, campo, de todos los planes educativos que hubo. Y la otra faceta bastante desconocida que tú mencionabas de Aidé es la labor social tan grande que Aidé desarrolló desde su posición. También tenía un puesto en el Consejo de Estado, y las cientos de cartas que respondió, no que recibió, que respondió, exacto, porque Aidé respondía a esas cartas. Hay una carta muy especial de una madre, sí, pidiendo los juguetes del Día de Reyes, y hay una foto que es histórica, que es el momento del Día de Reyes cuando Aidé y Imelba están en la cárcel, sí, y Marta Rojas toma esa foto de ellas detrás de las rejas para dar testimonio de que ellas estaban vivas, pero fue un día 6 de enero. Entonces, es muy especial esta presentación del libro hoy 6 de enero. El trabajo de edición posterior que realizamos de conjunto fue fundamental también para lograr esta obra y que se pueda leer ordenadamente ese pensamiento de Aidé en las 3 etapas que el libro finalmente, después de largas discusiones, llegamos a la conclusión que se hicieron esas 3 etapas prerevolucionarias durante la revolución, o sea, del 53 al 69, y después del 70 al 80, exacto. Y todo ese vínculo de lo que Aidé decía, que todo es una misma cosa. Para ella el Moncada fue una bisagra que en su vida y en la vida de la revolución, y todo esto se ve aquí. La gran Aidé, que fue la mujer de cultura, la mujer de pensamiento, de la cultura, la mujer de política, la mujer que defendió la causa de la mujer, exacto, la mujer que defendió las causas sociales. Hay muchas Aidés contenidas en este libro. Yo creo que en ese sentido, Cari, es fundamental, por ejemplo, la sorpresa que la gente que se ha leído el libro siempre nos dicen que se llevan, por ejemplo, con los criterios en torno a la estética que Aidé tenía. Era aplastante respecto a la manera en la que un proyecto como la Revolución debía dedicarse a hacer cosas bellas, exacto, ¿no? Y creo que estoy diciendo exactamente lo que ella decía. Y ese es un tema interesante, porque la gente que no conoce a la verdadera Aidé no la asocia con ese tipo de discurso. O, como tú decías, la idea de Aidé imbricada totalmente en relación con el tema de la justicia para las mujeres, o la devoción que Aidé tenía por Vietnam, ¿no? Exactamente, como un proyecto que la iluminó en el entendimiento de cómo trazar, cómo se puede luchar por lo que yo creo que en última instancia fue el centro de su pensamiento, es decir, la búsqueda de la justicia plena, ¿no? De la justicia toda, como decía ella, como ustedes mismos citan en el prólogo que le escribieron al libro. Yo creo que eso es como el marcador o la esencia, o lo que cruza y transversaliza el pensamiento social, político, histórico, estético de Aidé Santamaría, el tema de la justicia. Y en ese sentido es bastante importante que cuando el libro sea leído, se lea con buscando ese camino, ¿no? Buscando ese camino, porque
yo creo que sería el homenaje real que una mujer como Aidé merecería, ¿no? Exactamente. Ana, tú hablabas de una cosa importante y creo que también fue una línea que pensamos a la hora de realizar este libro en el proceso de edición, que esta sea una manera otra de contar la historia. Una manera desde una protagonista que no ha tenido, o sea, su voz no se ha escuchado plenamente en el panorama de la historia cubana, y esta es una manera de contar todo ese periodo desde la sensibilidad de Aidé. Como Aidé decía, hay que tener sensibilidad para llegar a ciertas cosas. La sensibilidad es fundamental, su sensibilidad fue extrema ante todo, y todo lo hizo desde esa pasión que ella vivía y desde esa manera de enfrentar las cosas, y la valentía de la vida de Aidé hasta el día final de su vida, hasta ese acto final de Aidé es indiscutible. Entonces esa frase, hay que defender la vida, que es una frase de Aidé con la cual finalmente todos coincidimos que debía ser el título del libro. Este libro es la demostración de cómo ella defendió esa vida desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces el libro está enriquecido. En el proceso de edición lo hicimos con una serie de notas acerca de muchos nombres de personas que aparecen, de figuras protagonistas de la historia, protagonistas de la cultura, que se pusieron al final del libro, y otras anotaciones que se hicieron al pie cuando era necesario, porque es necesario efectivamente aclarar a las nuevas generaciones cosas que desconocen, o para un público que no es cubano también. Que pueda leer este libro. Hay dos historiadores que fueron fundamentales en la lectura de esas notas y que personalmente quiero agradecer ese trabajo: Fran Josué Soler y Fernando Luis Rojas, quienes leyeron todas esas fichas, quienes colaboraron en esa búsqueda de datos. Hay una serie de archivos a los que tenemos que agradecer, fuera del archivo de la Casa de las Américas, el archivo de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, la Biblioteca Nacional, el archivo del partido, el Comité Central, una serie de personas que trabajaron, a todas esas personas, a todos los familiares que aún quedan de Aidé, sus sobrinas, su hija Yajaira, una serie de personas que hay que agradecer todo lo que nos aportaron en el proceso de edición del libro, y bueno, finalmente al colectivo de trabajo, por supuesto, de la editorial Ocean Sur, que trabajó en el desarrollo del libro final, al diseñador Ana María, la jefa de editores, en fin. Agradecemos muchísimo esta posibilidad de poder presentar este libro de Aidé en su centenario. Todavía estamos en el centenario de Aidé, y hay una segunda edición que ya está en proceso de impresión, que va a salir dentro de la colección, solamente dentro de la colección de la Casa de las Américas, dentro de pensamiento, de testimonio de nuestros países, y será otra edición con la que puede contar el público. O sea, los libros de Aidé no se van a agotar con esta edición, es una edición ya revisada, de algunos datos que quedaron por revisar, ya desde el diseño de la casa, pero lo tendremos disponible este año también para que las personas lo puedan. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, espero que puedan disfrutar este libro, y bueno, agradecemos de nuevo al Instituto Cubano del Libro. Muchísimas gracias y buenos días.